Tu apego al Creador te va a convertir en santo. Dios mío. ¿Sabe qué yo entendí con esto? Que como la asignación del alma fue tronchada por la caída del ser adámico, hay que devolverle al alma la capacidad de volver a iluminar como cuando estaba en el Edén. Dios mío. Por eso es que cuando usted habla de la verdadera santidad, tiene que entender que alguien es santo cuando puede ser noble, altruista, sublime. Por esa razón, antes de tu alma venir a la tierra, se alimentaba de la luz, de la chispa divina. Tu alma se alimentaba de luz divina. A tu alma no la va a llenar, no la va a saciar una palabra de motivación vacía que mueve tus emociones. No, al alma lo único que la va a llenar es la luz de la revelación. El alma no se alimenta de lo que se alimenta el cuerpo. El alma se alimenta de revelación. El alma se alimenta de luz espiritual. Bienvenidos, bendiciones de parte de Dios a esta propuesta maravillosa de parte del Señor que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Hoy tenemos un tema muy interesante también, como siempre, que vamos a tratar contigo y queremos que te acomodes, que estés contento, que estés tranquilo, que estés en un lugar donde puedas escuchar esta palabra, porque yo sé que va a bendecir tu vida. Hoy iniciamos una serie titulada La verdadera santidad. Dios mío, qué bueno es Dios. Permítame leer el texto que quiero utilizar como base de apoyo. Se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16. Un texto muy famoso, por cierto, pero que hoy vamos a ver cosas interesantes acerca del mismo. Dice el verso 16. Sed, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Qué bueno. La verdadera santidad. Yo creo que para poder entender el concepto de santidad, habría que profundizar en su etimología, su historia, su estructura, su semántica, etc. La razón de ello es que probablemente hemos escuchado mucho acerca de la santidad, pero hay aspectos muy importantes que hay que tomar en cuenta. El primero de ellos, y quisiera empezar por acá, es que hay que definir y construir una base de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo. En otras ocasiones hemos dicho o he mostrado que el alma es una sustancia espiritual. Sin embargo, el alma no es algo para nada físico. Por lo tanto, al ser espiritual, nació en una dimensión espiritual. De hecho, a los antiguos decían que el concepto de alma, el alma como tal, nació de una emanación, es decir, nace de un poder que el cielo activa, de algo que Dios activó en un momento determinado, llamado emanaciones. Y a esta emanación se le denominaba también como el resplandor, la emanación del resplandor de su presencia. De manera entonces que el alma en su estructura es totalmente espiritual. Fue esa capacidad divina que creó al alma. Fue esa fuerza espiritual que la trajo a la existencia. De manera entonces que hay que entender lo siguiente: si el alma tiene una esencia y un contenido netamente espiritual, hay que entender también que el cuerpo es totalmente lo contrario. A diferencia del alma, que nace en una dimensión de mucha luz, de mucha capacidad iluminatoria, de mucha suficiencia espiritual, el cuerpo no. El cuerpo se origina en una dimensión un poco menor. Por tal razón, nosotros somos el resultado del choque de dos esencias: una esencia física, el cuerpo, y una esencia espiritual, el alma. De manera que ambos hay una interrelación y al mismo tiempo hay un choque entre ambas, dado que la caída de Adán lamentablemente provocó un distanciamiento o un choque, una coalición entre nuestra parte humana y la parte espiritual. Qué interesante esto. ¿Por qué?
Porque cuando tú analizas, entonces, el segundo escenario que quisiera utilizar es precisamente el Edén. En el Edén había una pareja, había el ser adámico, un hombre, una mujer, que estaban en el estado más alto, más elevado, en el punto más álgido de la santidad. Es decir, no tenían deficiencias, no tenían problemas, no tenían insuficiencias. De manera que por la vida que ellos vivían, era una vida tan alta que los problemas existenciales no le acontecían, no le acaecían, no había un impacto negativo en ellos, producto de que estaban elevados al más alto nivel. Ahora, posteriormente a la caída, se presentan algunos problemas que son importantes observar. El primero de ellos es que Adán, siendo un ser casi perfecto, pudiéramos decir, casi, porque para ser perfecto hay que llenar unas características, hay que llenar todo un compendio, un currículum, un background, un historial de cosas para poder ser perfecto. Adán no era perfecto, Adán era perfectible, es decir, estaba sujeto a la perfección, o estaba en vías, en camino, en tránsito, o en la trayectoria de la perfección. Es importante entender eso. De manera que el único perfecto es Dios. ¿Por qué? Primero, no ha sido creado por nada ni por nadie. Dos, es suficiente, depende de sí mismo. Al no tener alguien que externamente, de quien externamente depender, estamos hablando que Dios sí es un ser totalmente perfecto. Me llama poderosamente la atención lo siguiente, y es que al Adán caer del estado donde estaba, lo que se llama la caída no es más que precisamente el alma dejó de ser la rectora, la que dirigía la banda. El alma era la que tenía control, esa parte espiritual era la que dirigía, regía, la que tenía el dominio sobre todo. Por tal razón podían vivir en un estado elevado de santidad, en un estado elevado de pureza, en un estado elevado de santificación, debido a que el alma, la parte espiritual, estaba tomando control de la parte física. Porque cuando la parte física toma control de la parte espiritual, hay un desequilibrio espiritual. Hay problemas que se van a gestar simplemente porque la parte espiritual no está rigiendo, no está dominando en el nivel que debe regir. De manera entonces que Adán, al caída implica que ya el alma no estaba dominando, por lo tanto quedó preso o cautivo por el cuerpo. Increíble. Al quedar cautivo por el cuerpo, al quedar sujeto al cuerpo, lamentablemente, ahora ya el alma, el diseño espiritual no es quien traza la ruta, no es quien traza la pauta, sino que el cuerpo, al tomar dominio ahora, ya Adán, las características que lo hacían especiales, ya no están iluminando, no están mostrándose, no están refulgiendo, no hay algo visible que venga de la parte espiritual, sino que automáticamente ahora la parte espiritual de él quedó sujeta al cuerpo, quedó escondida por el cuerpo. Por lo tanto, no podía acceder a los niveles que él debía acceder, no podía comunicarse con Dios como lo hacía antes, no podía trascenderse a sí mismo, no podía ir más allá del plano material porque había quedado atrapado en un cuerpo. Sin embargo, hay algo que hay que poner mucha atención. Si el concepto de santidad es que el alma esté rigiendo al cuerpo, tenemos que entender a profundidad esto, porque probablemente yo pueda confundirme. Yo creo un concepto de la santidad efímero, superfluo, superficial, externo, que no tiene nada que ver con lo que la santidad representa en sí. No tiene que ver con la sustancia de la santidad, con la esencia, con lo que ella es en sí. De manera entonces que aquí hay algo que hay que ponerle mucha atención. Porque la parte espiritual de él, como tenía un nivel de luz elevado al alma nacer en una dimensión espiritual, el alma tenía entonces varias asignaciones. Y esto es lo que quiero resaltar. La primera asignación del alma era que tenía que santificar al cuerpo. Por favor,
Yo creo que alguien debió entender esto. La primera función del alma era santificar al cuerpo, es decir, elevarlo de su materialidad a la espiritualidad, elevarlo de su bajeza hacia la grandeza, elevarlo de este plano tan bajo a una dimensión sublime. ¿Sabe qué yo entendí con esto? Que como la asignación del alma fue tronchada por la caída del ser adámico, hay que devolverle al alma la capacidad de volver a iluminar como cuando estaba en el Edén. Dios mío, yo vine a hablar con alguien aquí hoy. La verdadera santidad no es un asunto meramente externo. La verdadera santidad no es un asunto meramente exterior. La verdadera santidad no es un asunto efímero, no es un asunto simplemente visual. La verdadera santidad tiene que ver con la reconstrucción interna, con la reconstrucción inherente al alma, que tiene que ser elevada de ese nivel donde cayó, donde no podía percibir la gloria divina, donde no podía conectarse con niveles elevados de espiritualidad, donde no podía alcanzar niveles elevados de conciencia. Por esa razón, para hablar de la verdadera santidad hay que entender que al alma hay que elevarla a través de una serie de pasos, estamentos o requisitos al nivel donde ella estaba. Oh my God. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Lo que estoy diciendo es que mientras el alma dominaba, en el Edén había armonía. Mientras el alma dominaba, el mundo estaba en paz. Mientras el alma iluminaba, no había nada espiritual que Adán no pudiera percibir. Mientras el alma iluminaba y regía, habían cosas que él se anticipaba antes de ella, porque tenía una captación, tenía una comprensión muy superior, tenía un entendimiento muy elevado de lo que era el plano espiritual. Por lo tanto, no habían funciones intrascendentes, es decir, no habían funciones efímeras, paupérrimas, bajas, no. Al todo lo contrario, todo lo que hacía era altruista, noble y sublime. Por eso es que cuando usted habla de la verdadera santidad, tiene que entender que alguien es santo cuando puede ser noble, altruista, sublime. Alguien no es santo porque diga que es santo. Alguien no es santo porque yo vea que es santo. Alguien es santo porque ha elevado su nivel de bajeza existencial a un nivel elevado. Es decir, ha abandonado cosas, ha abandonado prácticas, ha abandonado ejercicios que no lo conectan con la verdadera santidad. Ha abandonado prácticas que no lo conectan con el verdadero Dios. Por tal razón, hay que entender que si hablamos de santidad, estamos hablando de estados elevados de prácticas, ejercicios y sobre todo sometimiento a los mandamientos. El ser adámico, mientras estuvo en el Edén, había algo extraordinario que pasaba con él. Y es que, y yo quiero que usted entienda esto, al alma, antes de entrar al cuerpo, al ser creada en esa dimensión de luz tan elevada, tan alta, tan sublime, tan álgida, sucedió que el alma no podía venir con todo ese nivel de luz al cuerpo. El alma no vino con todo ese nivel de luz al cuerpo. Dios tuvo que reducir la capacidad iluminativa del alma. Dios mío. ¿Sabes qué yo entendí con eso? Que hay potencias ocultas que nosotros desconocemos de nosotros mismos. Hay habilidades de índole sagrada, santas, Dios mío, que son enteramente nuestras, pero Dios, como tuvo que rebajar el nivel de luminosidad de nuestra alma para que no explotara ni reventara el cuerpo, entendí que hay cosas que todavía están ocultas, que todavía la gente no ha empezado a percibir en ti. Hay áreas de tu vida que tú mismo desconoces, que tú misma no sabes, es producto precisamente de la reducción que el Padre le hizo al alma para poder encajar en el cuerpo. Increíble.
Dios tuvo que rebajar la potencia del alma. Dios tuvo que reducir el nivel Dios mío, de alcance del alma, por favor. Dios tuvo que reducir el nivel de fulgorosidad del alma. Todo esto tuvo que ser para poder encajar en el cuerpo, para poder hacer clic con el cuerpo, porque podía pasar que ella no solamente reventara el cuerpo, sino que lo santificara de inmediato, sino que lo elevara de inmediato, y la función no era esa. Adán estuvo en el huerto. La Biblia dice que él estaba en el huerto labrándolo, sí, era haciendo ejercicios para poder elevarse espiritualmente. Dios mío, porque hay cosas que te parecerán insignificantes en la tierra, no tienen sentido para ti, no tienen lógica para otros, pero es importante que la hagas. Adán duró un tiempo prudente en el huerto, labrándolo, trabajándolo. Y usted se preguntará, pero ¿qué era lo que estaba haciendo? Adán estaba haciendo cosas en su cotidianidad, en los días de la eternidad. Él estaba haciendo cosas pero que tenían la función de elevarlo a él y a todo lo que estaba a su alrededor. Por esa razón, cuando alguien con el espíritu de la santidad llega, tiene la capacidad de transformar ambientes, de transformar circunstancias. Usted tiene la capacidad de elevar a todo el que está a su lado, producto de que hay una elevación por un espíritu superior, por un espíritu de santidad. Mientras él estaba en el huerto estaba en una dimensión sublime. La tierra estaba en una condición envidiable. ¿Sabe por qué? Porque él estaba elevando, habían escalas espirituales, habían niveles espirituales que él, por la santidad que practicaba, podía elevar a todo lo que le rodeaba. Oh, Señor. Por eso hay que entender. Uno, no solamente el alma vino, no solamente podía reventar o explotar al cuerpo. Dos, sino que el alma tenía que elevarlo. Oh my God, Dios mío. El alma tenía que, ministro, ¿cómo así? Sí, el alma podía elevar al cuerpo porque el cuerpo era materia baja. El cuerpo es materia burda, tosca. Esta materia que tenemos, nuestro cuerpo. Este no era el cuerpo de Adán en el principio. Hello. Este no era el cuerpo de Adán en el principio. Por lo tanto, cuando la caída se da, el alma ahora queda atrapada en esta prisión llamada cuerpo. Sucede y acontece que ahora ya el alma perdió, al caer, no tiene esa fuerza espiritual, no tiene la potencia espiritual de por sí misma elevar al cuerpo de la materialidad. Oh my God. Por eso la Biblia presenta algunos casos de hombres que pudieron saborear de una manera u otra ese poder latente en el alma. Le voy a mostrar algunos casos. El primero de ellos fue Moisés. Dice la Biblia que duró 40 días y 40 noches. Si usted no lo sabía, estaba en la eternidad. Y estando en la eternidad, su rostro cambió literalmente. Su rostro se transformó porque estaba expuesto a un nivel de luz que alimentaba el alma. Dios de gloria. Oh my God, ministro, ¿cómo así? El alma tenía, habían unas construcciones, habían unos mecanismos, un sistema espiritual conocido como el sistema de las emanaciones. Habían emanaciones, es decir, fluires espirituales, un tipo de fluir invisible, indetectable al ojo humano, que tenía como finalidad no solamente respaldar al alma, no solamente apoyarla, sino nutrirla y alimentarla. Por esa razón, antes de tu alma venir a la tierra, se alimentaba de la luz, de la chispa divina. Tu alma se alimentaba de luz divina. A tu alma no la va a llenar, no la va a saciar una palabra de motivación
motivación vacía que mueve tus emociones. No, al alma lo único que la va a llenar es la luz de la revelación. El alma no se alimenta de lo que se alimenta el cuerpo. El alma se alimenta de revelación. El alma se alimenta de luz espiritual. Por tal razón, mientras estuvimos con el Padre, su luz nos alimentaba, su luz nos otorgaba vida, su luz nos otorgaba existencia, su luz nos otorgaba favor. Por tal razón, Moisés, estando en el Sinaí, fue expuesto a ese nivel de luz y su rostro sufrió un cambio abrupto, sufrió un cambio que cuando los demás lo vieron, cuando él salió de ese ciclo eterno, cuando los hebreos lo vieron, cuando el pueblo lo vio, quedó estupefacto, paranoico y quedó vacilando. ¿Por qué? Porque estaban mirando a alguien que había podido transformar una parte de su cuerpo en luz del alma. My God. Increíble. Dios de gloria. Pasa lo siguiente. Mientras él estaba ahí, su alma se había identificado tanto con la santidad del Creador que el alma empezó a transformar el cuerpo de Moisés. Oh my God. Dios mío. El alma empezó a transformar su cuerpo y en su rostro quedó la evidencia. No le transformó un pie, no, le transformó el rostro. Había sido expuesto a demasiada luz. Y su rostro mismo empezó a sufrir un cambio. Empezó a sufrir una transformación importante. Había una metamorfosis que se había empezado a gestar. Pero le doy un secreto. Fue que su parte espiritual estaba en un nivel elevado, ascendido, y por esa razón él empezó a cambiar físicamente. Porque cuando tú conoces la verdadera santidad, tú cambias primero por dentro y luego eso se refleja por fuera. Tú no tienes que demostrarle a nadie que tú eres santo por fuera. No, tú no tienes que perder tu tiempo usando un patrón, un uniforme para demostrarle a otros. Cuando tú realmente has alcanzado la verdadera santidad, tú te das cuenta que el odio no te domina. Tú te das cuenta que los bajos sentimientos no te controlan. Tú te das cuenta que aunque hayan fuerzas, la fuerza del cuerpo, la esencia del cuerpo, intente alarte hacia el lado caído, la esencia del alma te va a alar hacia el lado elevado. Por esa razón, la pugna que tenemos dentro, cuando tú te das cuenta que eres santo, es porque ha sido dominada por el alma. Increíble. Moisés le tomó 40 días a Moisés. 40 días en la tierra. Sin embargo, en la eternidad no estaban pasando los días ni el tiempo como acá. Fue en ese preciso instante. Fue en ese preciso momento que todo el mundo se dio cuenta que alguien que es expuesto a la verdadera santidad no necesita crear algo, no necesita convencer a otros, no necesita tratar de disuadir o de persuadir a otros. No, porque hay personas que quieren forzar para que otros entiendan que ellos son santos. Oh my God. Moisés no forzó a nadie. Moisés no intentó convencer ni disuadir a nadie. Lo que Moisés hizo fue lo siguiente, y aquí viene el tercer aspecto de la santidad, y es apego al Creador. Oh my God. Tu apego al Creador te va a convertir en santo. Dios mío. Solamente los santos tienen apego al Creador. Solamente los que son llamados tienen apego al Creador. Yo tengo una adhesión a Dios. Oh my God. El que tiene una adhesión a Dios es precisamente el santo, porque ha entendido que Él no es suficiente, sino que suficiente es cuando Él se está debajo de la cobertura de Dios.
Yo no soy suficiente porque yo quiero. Yo soy suficiente porque su suficiencia me está sosteniendo. Su suficiencia me está soportando. Por tal razón, el concepto de apego, de adhesión al Creador, es para aquellos que realmente son santos. ¿Tú quieres ver a una persona que sea santa? ¿Quieres ver a alguien practicando la verdadera santidad? Mira el nivel de apego que tiene al Creador. Mira el nivel de compromiso. Mira su nivel de entrega al Creador. Su nivel de responsabilidad para con lo de Dios. Y yo te voy a decir si es santo, por favor. ¿Quieres saber si alguien es santo? Te darás cuenta porque tiene pasión por Dios. Tiene amor por Dios. Tiene compromiso con Dios. Tiene entrega absoluta al Creador. No es una persona que probablemente sea la más perfecta, pero tiene un compromiso con su Creador. Yo quiero bendecirte en el día de hoy. Quiero bendecirte en el nombre del Señor por haber estado acá en este tiempo maravilloso de lo que iniciamos apenas como la verdadera santidad. Yo quiero que tú te suscribas, si no lo has hecho, a esta plataforma maravillosa que es Excelencia Cristiana TV en YouTube. Dale a la campanita y suscríbete y sigas todos los programas que acá se están compartiendo para que seas bendecido tú y los tuyos. Quiero bendecirte en el nombre del Señor y será hasta la próxima. Esto fue el nuevo fenómeno de las Escrituras con el ministro Vladimir Castro. Será hasta la próxima.